Este es el episodio 1 de Hecho por Capricho. Gracias por escuchar este podcast y comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a Hechos por Capricho, el podcast donde hablamos de cosas bizarras, raras o cualquier cosa que se nos ocurra. Yo soy Aletia Fonseca y hoy estaremos hablando de los niños salvajes, especialmente de uno llamado Victor de Aveyron, el niño francés que la sociedad trató de educar. Bueno, a lo mejor se pronuncia diferente, pero pues la verdad no sé francés, entonces voy a estar pronunciando los nombres franceses como suenan en castellano. Perdón. Pues bueno, en Aveyron, Francia, durante la época de otoño de 1800, 3 cazadores fueron a cazar, a hacer cosas de cazadores, pero se encontraron a un niño todo encuerado ahí, salvaje. Entonces, este niño se describe como con una nariz larga y puntiaguda, con apariencia de un vagabundo de la época, súper sucio, mayugado literalmente porque tenía una cicatriz que le recorría casi todo el cuello, indicando que tal vez en algún momento intentaron matarlo. Ya se le había visto en los pueblos de alrededor, ya que este carnal recolectaba frutos y bellotas y otros tubérculos de Francia. Tubérculos franceses, como son. No. Pero bueno, estos bros que lo capturaron lo dejaron con una señora ya mayor en una cabaña. El niño tenía entre de 10 a 12 años aproximadamente, es lo que dicen como los artículos que investigué. Y no duró nada ahí con la señora porque se escapó para regresar a la libertad de la montaña. Y tampoco duraría mucho su libertad porque al poco rato volvió a ser capturado cuando se trató de refugiar en una cabañita y lo estaban ahí esperando. Y después de ahí ya lo llevaron como al hospital, donde dijeron que no, este bro está muy salvaje, está súper inquieto. Y así. Entonces, regresando un poquito al contexto del país, en ese entonces, justo acaban de salir de la Revolución Francesa, todos estaban ansiosos del chisme, ansiosos por saber qué iba a pasar, una historia que contar, y pues salió un niño salvaje de la selva. Bueno, no sé si era de la selva, no, es de la montaña, porque acabo de decir que del bosque. Entonces, pues obviamente todos dijeron, ¡ah, chisme! Y pues se hizo muy conocido muy rápidamente. Esto llegó a un ministro del gobierno, entonces dijo, detalles precio, por favor. Y entonces ordenó que lo llevaran a París para así estudiarlo más a fondo, más a fondo, más, ¿cómo se dice? Más a fondo. Y para estudiar más el comportamiento humano, del cual hablaremos más adelante. Durante este periodo fue juzgado abro comillas, deficiente mental incurable por muchos, entre ellos Philippe Pinel, director del manicomio de Bicêtre. Pero dos de las interrogativas más importantes de este caso y las que más me llamaron la atención son: al crecer Víctor, privado del contacto social, estaría desprovisto del sentido de la moral, o sea, literalmente a Dios. El sentido de la moral no existe porque no convives con otras personas que te hagan saber que es moral. O, por el contrario, tendrías un sentido moral natural, una bondad originaria que viniera desde adentro solo por el simple hecho de ser un humano. Piénsenlo un rato, ¿qué opinan? Okay. Pero siempre hay alguien que refuta con las ideas, y este era John Mark Itard, y él tenía una visión un poco más optimista y decía, ¿qué tal que estudiamos al niño en lugar de decirle loco? No puede ser una coincidencia que sea nada más una persona que esté enferma mental corriendo por ahí en el valle. Entonces él decía, ¿qué tal que lo estudiamos y tratamos de incitarlo a la sociedad, de hacerlo civilizado? Y entonces el ministro dijo, yo jalo, y él fue como patrocinador de todo este proyecto, este estudio. Y así Jean, junto con una estudiosa llamada Madame Guérin, comenzaron este proyecto, ¿no?
John escribió muchos libros documentando sus descubrimientos para probar al ministro patrocinador que estaba haciendo cosas, que estaba desarrollando descubrimientos. Y entre ellos se destaca la primera impresión que tuvo de Víctor, como así lo bautizaría después. Era un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balanceaba incesantemente como los animales del zoológico, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que en suma se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada. La gente pensaba que era un idiota, pero John pensaba de forma contraria. Víctor se quedaba por horas y horas y horas viendo la pared, viendo puntos, o sea, actuando como si lo hubieran encerrado, porque básicamente eso fue lo que hicieron. Y se dice que la relación entre Víctor y John fue más allá del estudio clínico. John lo trataba como su hijo, lo cuidaba mucho, se preocupaba por él y así. Pero a pesar de todas las ganas que le echó, todos los esfuerzos que puso, pues realmente no pudo sacar más que unas cuantas sílabas de Víctor. E incluso John, a pesar de ponerle 10 años de su vida, imagínense poner 10 años de tu vida en el estudio de algo que no sucedió, que no fructiferó, que no... O sea, imagínense la frustración. Pero bueno, esto llevó a Tard a un punto de no retorno donde él se rindió, dijo, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, ya no intenté 10 benditos años de mi vida. Y pues no, o sea, no va a jalar. Entonces lo sacó del instituto de sordomudos en el que vivía, en el que se quedaba, y lo llevaron pensionado con Madame Itard, no, Madame Guerin, Itard es el John, para su cuidado. En mi punto de vista es una historia bastante triste porque pobre niño, o sea, es como cuando sacas a los animales de su hábitat natural para llevarlos a zoológicos, donde, ok, van a estar bien cuidados, bien alimentados, pero nunca va a ser lo mismo que si estuvieran en su hábitat. No sé, o sea, no sabría decir si el hábitat de Víctor sería la selva, el bosque, o donde se encontraba, pero pues si lo piensas, a mí se me hace un poco cruel como haberlo sacado. Al ir envejeciendo, Madame Guerin se volvió demasiado débil para llevarlo a pasear o cuidarlo al 100%. Él se quedaba mirando la ventana por horas y horas o se echaba en el pasto a ver el cielo por igual tiempo indefinido, como cuando a los animales los encierras. Finalmente murió en 1828. Algunos dicen que murió de neumonía, pero muchos otros dicen que murió de tristeza al añorar su vida anterior a ser capturado. I mean, las dos podían tener sentido, pero a mí me suena más la segunda. Imagínense vivir después de haber experimentado todo lo que eras y no adaptarte a una sociedad que realmente nunca fue tuya, nunca fuiste parte de, por años y años. O sea, si hacemos cuentas, vivió más en sociedad de lo que no vivió en ella, pero si no se adaptó nunca fue porque pues, él no consideraba que será su sociedad, que será su lugar de estar. En 1870 se realizó una película al respecto llamada El Pequeño Salvaje, donde se relata todo en torno a la relación de John y Víctor. Ahora, aquí hay un debate que tenemos que tener muy en cuenta, donde van a haber mucha diferencia de opiniones, mucho guamazo y así. El debate de los niños salvajes. Les traigo aquí otros casos un poco más cortos, como el de John Sbunia, que fue criado por monos como Tarzán. Cuando a los 4 años presenció el asesinato de su madre a manos de su padre, le dio tanto miedo que se fue corriendo. Después lo encontró otra familia y John pudo integrarse a la sociedad, reconociendo que cuando estaba viviendo en la vida silvestre no era la forma correcta de vivir. Aquí tenemos otro caso donde el niño se pudo adaptar y reconoció como de nada, eso fue mi etapa de niño crazy. Pero aquí tenemos otro que se llama Lioka. Fue encontrado a mitad del bosque durmiendo con lobos. Tenía un aspecto increíble, uñas largas, dientes afilados.
Fue llevado al hospital, a las 24 horas se fue, dijo, sáquense perros, yo no soy de aquí, y nunca volvió a ser encontrado. Los doctores dijeron que era un peligro para la sociedad, que es un peligro para la sociedad, que puede ser portador de virus y bacterias, y así. Y después tenemos a Andrei Toitstik. Este estaba al cuidado de su padre alcohólico. Su padre alcohólico, o sea, eso nunca va a salir bien. Su padre alcohólico lo dejó a los 3 meses, lo abandonó en una zona siberiana alejada. Y después de algunos años, lo encontraron unos trabajadores de la zona siendo cuidado por perros. O sea, los perros de ahí, del lugar, lo tomaron, lo adoptaron y lo procuraron. Caminaba en 4 patas y su comida la olía antes de comerla, no hablaba, realmente solo hacía sonidos. Y ahora en el presente ya camina en 2 pies como ser humano y logró aprender a hablar, aunque no tan fluido como pues, nosotros, ¿no? Después, ese no es el último, este es el último que yo investigué, ¿verdad? Seguramente hay hombres y personas que pues deciden irse a la intemperie, pero ahorita estamos hablando de niños infantes. Después continuamos con Marcos Rodríguez, el cual siendo un niño víctima de los estragos de la posguerra, en este caso su madre falleció, su papá lo vendió a un pastor que lo quería para cuidar cabras, al cabo de unos meses este pastor lo vende, no lo vende, al cabo de unos meses este pastor lo abandona en la sierra, en la sierra, Sierra Morena Española. Él terminó con una manada de lobos igualmente, que compartía su comida con él. 12 años después de que fue abandonado, lo encontraron diciendo apenas palabras. Este caso se me hace muy interesante porque apenas se hablaba, pero él ya tenía todo este background, todo este pasado de hablar, de ser un niño. Entonces, como que eso a mí se me hizo el caso más raro, pero un poco más que me saltó, porque ya era una persona que vivió en sociedad un tiempo, después se fue al bosque, todavía hablaba, pero ya se le había olvidado como ser humano, o sea, ya había dicho, vaya, o sea, vaya mi vida de humano, ahora soy un lobo, y al día de hoy está completamente reinsertada en la sociedad. Si te interesa un poco más del caso, hay una película acerca de él llamada Entre Lobos. Entonces, ahora regresamos a la pregunta de la moral y el comportamiento humano. A mí me parece muy interesante porque podemos ver cómo la interacción humana influye de manera, de manera intensísima en el desarrollo de las personas. ¿Qué fue lo que tenían diferentes estos niños? ¿En qué eran diferentes a los niños que sí crecieron en sociedad? Por ejemplo, no hablaban porque pues realmente nunca hablaron con nadie, nunca dijeron nada o no se comunicaban en sí. Hablaban como a través de sonidos, no tenían una cultura a la cual pertenecían y no sabían lo que, o sea, no discernían lo que estaba bien o lo que estaba mal en cuestión como de, por ejemplo, había unos escritos que indicaban que se hacían del baño donde querían, o sea, literal decían de que aquí voy a hacer del baño, no me importa si es la oficina del doctor. Y tú como humano cuando vas creciendo sabes que eso no está bien. E incluso llegas a un punto donde si el único lugar posible donde hacerse del baño fuera la oficina del doctor, como que hasta tu cuerpo, no sé si a ustedes les pasa, pero no sé, a mí me pasa cuando es un lugar donde como que está muy feo o algo así, y dices, no puedo, o sea, literal no puedo, no estoy pudiendo. Jeje. Y de acuerdo con Laura Cruz Navarro y Patricia Durán Sánchez, psicólogas de Anesthetis Psicólogos Madrid, entre los principales problemas que pueden tener este tipo de personas es que entre los 3 y los 4 años es una etapa súper importante para el humano, para el ser humano, porque es el tiempo donde se desarrolla como toda esta relación de objeto palabra, o donde nuestros papás nos dan el afecto y nosotros lo procesamos más bien. Y si no tienes esta etapa bien, como tus bases bien
bien puestas, por así decirlo, vas a tener situaciones socioemocionales y conductuales que te van a impedir desarrollarte como una persona a la que comúnmente se relaciona como normal. Añadiendo los eventos traumáticos que pudieras haber tenido y, aunado a esto, el aislamiento social afectando el control o reacción de las emociones normales. Nosotros aprendemos a ver, a observar que cuando, no sé, le pegamos a otro niño, este niño llora porque le duele. Este tipo de personas o estas personas no tienen esa relación con pues, las personas o con las otras personas, ¿sabes? O cuando le das un regalo a alguien y sonríe, o cuando haces reír a alguien y se ríe. No tienen esta relación, entonces no tienen desarrollado esta parte de relaciones socioafectivas. Haciendo énfasis, o sea, se hace énfasis en los lazos afectivos entre los niños y los padres como fundamentos para el correcto desarrollo de la persona. Ahora mi pregunta es aguanten, agárrense. ¿Les hicieron un bien al extraerlos del ambiente donde se encontraban? ¿O al final les hicieron un mal mostrándoles un mundo que no conocían, del que no eran parte, y tal vez nunca iban a hacerlo al 100%? Específicamente hablando de Víctor, que nunca se pudo integrar a la sociedad y que ahí lo tuvieron viviendo, ¿se le hizo un bien o se le hizo un mal al tratar de integrarlo a nuestra sociedad? Puede que haya sido uno de los nuestros, en cuestiones biológicas, anatómicas, pero ustedes qué opinan, díganme. Bueno, aquí no hay comentarios, no sé. Bueno, en YouTube creo que sí hay comentarios, no sé si lo voy a subir a YouTube, espero que sí. La verdad es que a mí se me hizo muy cañona esta reflexión y depende de muchos factores, como, no sé, la persona, porque, por ejemplo, los otros niños que sí se pudieron reintegrar a la sociedad, e incluso había uno que dijo, la manera de vivir de la selva no era la manera correcta, qué bueno que me salí, casi casi, pero, por ejemplo, otros que dijeron, en el sáquese como laica o loica, como ese carnal, que se fueron, o como Víctor que dijo, yo nunca voy a ser de aquí, nunca me voy a adaptar, y murió de tristeza. Se los dejo, está para pensarte. Pero bueno, llegamos al final de esta historia, de este tema, que la verdad está muy bueno, ¿no? Para sacar la conversación, para sacar la plática, temas importantes. Y pues realmente ese es el punto de este podcast, poder compartir ese tipo de temas que uno cree que a nadie le importan, pero a ti sí, a muchas personas sí. Esas cosas que investigas y que te preguntas cuando estás mirando al cielo. Esa es mi motivación. Esto fue hecho por capricho y si quieren que hable de algún tema en específico, ya saben, manden mail o si me conocen, mándenme un mensaje. Y pues nos vemos en el próximo. Gracias por escuchar. Adiós.